voy a presentar mi pantalla y me avisarán si se logra ver lo que quiero mostrarles, ¿no? Vamos a empezar primero con infección del tracto urinario. No sé si se logran ver, por favor. Todavía no se observa, doctora. Ok, vamos a ver, un minuto. ¿Me avisan cuando ya se pueda ver? Sí se ve su pantalla, doctora. Perfecto. Ahora sí Entonces está. vamos a conversar un poquito acerca de las infecciones del tracto urinario, que son, por así decirlo, además muy frecuentes y que van a ser motivo de muchas consultas cuando estén ustedes no solamente haciendo su serum, sino también cuando sean internos o cuando sean médicos, aquellos que vayan a ser médicos generales. Entonces, las infecciones del tracto urinario, para yo hablar de infección, tengo que demostrar que existe bacterias, ¿no? La infección urinaria consiste en la presencia de bacterias más sintomatología acorde al área que esté infectada. Si es la vejiga, hablaré de cistitis; si es el riñón, de pielonefritis; si es la próstata, prostatitis; si es el epidídimo, epididimitis, y así de acuerdo al área que esté afectada. Sin embargo, puedo tener bacterias sin síntomas. A eso le llamamos bacteriuria asintomática. Y la pregunta sería, ¿debo tratar una bacteriuria sin síntomas? La idea es que sí se debe tratar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si estoy frente a una vejiga neurogénica, si estoy viendo un paciente diabético no compensado, porque ese es un riesgo. Si hay patologías obstructivas como la hiperplasia prostática en el varón, o cuando la mujer acude con incontinencia urinaria, o cuando se ha realizado una instrumentación del tracto urinario, ya sea por una cistoscopía, colocación de un catéter pigtail o algún procedimiento que haya sido invasivo. Otro tema importante son las gestantes. ¿Por qué? Porque puede provocar amenaza de parto prematuro o puede provocar también abortos si es que la gestante se encuentra con bacteriuria asintomática. Otro grupo importante a tratar son los pacientes que tienen inmunodepresión, por ejemplo, los portadores de tuberculosis o los VIH, son los pacientes con código blanco, son pacientes a los que debemos de tratar y evidentemente si es que se ha realizado un trasplante. Hay dos términos que son importantes que ustedes definan bien, qué cosa es recurrencia y qué cosa es reinfección. Y hablamos de recurrencia cuando tenemos 2 infecciones en 6 meses o 3 al año. ¿Y a qué se debe que un paciente pueda tener una recurrencia en la infección? O nos hemos quedado muy cortos en el tratamiento, posiblemente los antibióticos no sean los propicios, los adecuados. Por esa razón, como vamos a ver más adelante, cuando yo pida un urocultivo, tengo que pedir, es parte del urocultivo, el antibiograma. El antibiograma que me mostrará qué medicamento es el ideal para ese episodio, para esa bacteria, o cuando hay una anomalía renal subyacente. Y la reinfección es una infección urinaria que puede ser recurrente, pero por un microorganismo diferente. La mayor incidencia se ve en la mujer y esto tiene que ver por un problema de anatomía. Sabemos que las bacterias que más provocan infecciones urinarias son enteropatógenos, de modo tal
que la cortedad, la cercanía del ano hacia la parte del introito vaginal, precisamente el meato uretral, hace que esta bacteria pueda ingresar. También se ha visto en pacientes embarazadas. En el varón lo vemos por uropatía obstructiva, ya sea en niños pequeños, recién nacidos, que nacen, por ejemplo, con un proceso de fimosis, o en el varón de la tercera edad, portadores de hiperplasia prostática o de cáncer de próstata. Y como ya dijimos también, en diabéticos o cuando hay cálculos en cualquier parte del aparato urinario. Las infecciones urinarias realmente constituyen más de 100.000 ingresos hospitalarios, básicamente por pielonefritis, porque si bien es cierto, el cuadro más aparatoso es la cistitis, pero a nosotros como médicos nos preocupa cuando la bacteria llega al riñón. Pero no sabemos de la cantidad de cepas que existen, por ejemplo, de Escherichia coli, cuál de ellas, ingresando por la vía canalicular, que es la vía más frecuente, puede llegar hasta el riñón. El 40% de las infecciones intrahospitalarias, la mayoría están asociadas a sondas y catéteres. Y ahora con esta pandemia hemos visto muchísimos pacientes que han tenido que ingresar a unidades de cuidados intensivos o cuidados intermedios, y para el mejor manejo inmediatamente se colocan sondas para poder medir mejor el volumen urinario y poder hacer el reemplazo que requiera el paciente. Las bacterias van a migrar porque hay un espacio entre la sonda y la uretra, y a partir de eso es que las bacterias migran y se forma como un microfilm con las ondas de Foley, lo que da lugar a la bacteriuria más o menos en alrededor de 4 semanas. Obviamente, estas infecciones nosocomiales son el reservorio más importante de patógenos generalmente resistentes a los antibióticos. Informaciones actuales muestran que la orina contiene un conjunto de microorganismos residentes, o sea que hay una microbiota urinaria que se opone al concepto que teníamos antes, que la orina es estéril al 100%. No es así. Ya se ha descubierto que hay una microbiota que pueden ser simplemente bacterias comensales o a veces tener un carácter patógeno. Hay un amplio rango de especies, entre ellos las actinobacterias, las fusobacterias, bacteroides, espiroquetas y fibrobacterias, entre otros. Acá tenemos el aparato urinario, los riñones, los uréteres y la vejiga. Cuando se compromete la vejiga hablamos de cistitis, y si el riñón es el comprometido hablaremos de pielonefritis. De todos los microorganismos, el más frecuente y el más importante es Escherichia coli. Y Escherichia coli es una bacteria que es parte de la flora intestinal normal. Y aquí la tenemos. Esta Escherichia coli tiene estos apéndices proteicos que se llaman pilis o fimbrias y que le sirven para adherirse tanto a la mucosa y al epitelio de las personas. Por ejemplo, aquí lo tenemos en su hábitat normal, que es la parte del intestino. Y lo patogénico es que se desplace hacia la uretra. Es por esta razón que uno de los puntos importantes en las personas que tienen la tendencia a hacer infecciones urinarias a repetición, una de las recomendaciones más importantes que podemos hacer es que esas personas hagan una higiene después de la deposición. Por esta razón es que mi recomendación en mis pacientes, sean niñas o adultas, es que yo recomiendo que la evacuación del intestino debe hacerse a primera hora de la mañana. Inmediatamente después de la cama, irse al baño, evacuar el intestino, limpieza con papel higiénico e inmediatamente ducha. ¿Por qué? Porque el ano tiene pliegues y a nivel de esos pliegues pueden quedar restos de heces. Y en un resto muy pequeño de heces pueden haber miles de Escherichia coli que, como ya dijimos, a través de los pilis o fimbrias
se adhieren fuertemente al epitelio y progresan, y progresan. Cuando la mujer es joven, hay a nivel de la vagina una flora vaginal que son la flora de Döderlein, que son los Lactobacillus acidophilus, y es, digamos, la primera parte para poder ser el primer fuente de defensa de la mujer. Cuando la mujer es joven, cuando menstrua, cuando está con sus hormonas a niveles normales, tiene la flora de Döderlein. Pero evidentemente ya cuando la mujer fue a la menopausia, ya no va a tener esta flora que la defiende. Por eso que las personas de la tercera edad, no solamente porque tienen sequedad vaginal, sino que ya no tienen esta defensa, es más fácil que las bacterias migren y puedan introducirse. El 90% de las infecciones son por vía canalicular, vale decir que ingresan a través de la uretra. Algunas cepas son muy agresivas y no se contentan con quedarse en la vejiga, sino que van de manera, por un mecanismo contracorriente y llegan hacia el riñón. Tenemos en cuenta también que hay otro tipo de bacterias. Los proteus, por ejemplo, tenemos 4 tipos de proteus: el Riccieri, el Morgani y el Vulgaris. Pero por favor, les pido, grábense en piedra, si ustedes ven algún paciente que tenga Proteus mirabilis y que repita de repente otra infección con Proteus mirabilis, es una llamada de atención para pensar que ese paciente pueda tener cálculos al riñón. ¿Por qué? Porque el Proteus es una bacteria desdobladora de la urea y que puede provocar cálculos, sobre todo los cálculos coraliformes o cálculos de fosfato, amonio, magnesio o cálculos de estrubita. Otras bacterias que se pueden encontrar, la Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter. Generalmente la pseudomonas es un germen intrahospitalario y que se da y se encuentra básicamente cuando uno ha manipulado un paciente, ha habido un procedimiento o es un paciente que ha estado mucho tiempo hospitalizado. Muy rara vez podemos tener, casi imposible, una pseudomonas que no sea intrahospitalaria. En cuanto a los gérmenes gram positivos, tenemos al enterococo, el streptococo fecalis, el estafilococo, pero también podemos tener candiduria. ¿Qué cosa es la candiduria? La presencia de hongos en la orina, básicamente en pacientes inmunodeprimidos, en diabéticos descompensados. ¿Por qué? Cuando el diabético está descompensado, la glucosa se elimina por la orina y vamos a tener glucosuria. Y la glucosuria puede dar lugar a que el honguito, la cándida, pueda implantarse y estar allí. En las infecciones extrahospitalarias, el responsable en el casi 90% de los casos es Escherichia coli. Ocasionalmente otras bacterias, como ya vimos, Proteus, cualquiera de los 4 tipos, Klebsiella, y entre los gram positivos, cepas de enterococo, estafilococo, saprophyticus y epidermidis y streptococcus agalactiae. Son responsables del 10 al 15% de los casos. No complicada, en infecciones no complicadas, en pacientes jóvenes, generalmente mujeres, ya lo hemos visto por un tema de anatomía, algunas cepas y proteus, como ya les decía, son productoras de ureasa, pudiendo dar estos cálculos llamados cálculos de estrubita o coraliforme. Entre las infecciones intrahospitalarias, también Escherichia coli es el responsable de más del 50% de los casos. También, como les decía, la pseudomonas es una bacteria que podemos ver con mucha frecuencia en pacientes hospitalizados. También tenemos Serratia, Citrobacter y Enterobacter, el estafilococo epidermidis, el enterococo, la Shigella, la Morganella y la Providencia también pueden verse, al igual que las Cándida, como ya lo dijimos, en pacientes específicos, ¿no? Diabéticos descompensados, inmunodeprimidos o en pacientes que han recibido tratamiento antibiótico por largo plazo. Ahora, hay
más o menos alrededor de 200 cepas de Escherichia coli. Unas son más agresivas que otras. De hecho, hay algunas pacientes que les van a referir: doctor, tuve ardor para orinar, orinaba a cada momento, me puse a tomar agua y me calmó. Eso tiene que ver con la virulencia de cada cepa. Algunos tienen mucha apetencia de adherirse a las células uroteriales, facilitando las recurrencias. El mal funcionamiento de la interleuquina 8, que es un factor que promueve la emigración de leucocitos a través del epitelio infectado, es otro hecho que debemos de tener en cuenta y puede estar presente en un 3% de los casos. Los fenotipos no secretor IP1 del sistema de grupos sanguíneos de Lewis también es otro factor para saber que algunas personas son más propensas a sufrir de infecciones urinarias a repetición, de modo tal que sería también válido contemplar una causa genética determinante, porque evidentemente la pregunta que le van a hacer los pacientes cuando se habla a veces de limpieza y de todo lo demás es que hay de repente personas que no son ni tan aseadas y son estreñidas, no les funciona el aparato digestivo varios días y sin embargo no sufren de infección. Evidentemente estamos frente a una persona con una mejor disposición de su mecanismo de defensa, ¿no? Son personas que tienen su sistema defensivo bastante bien y que van a defenderse igualmente de cualquier intento de bacterias de poder ingresar. Hay 4 rutas de ingreso de las bacterias. Como dijimos, la más frecuente, la vía ascendente. Luego tenemos la vía sanguínea por bacteriemia. La vía linfática se ve básicamente en las mujeres a través de los linfáticos que rodean el útero. O la directa, por ejemplo, en una persona que ha tenido divertículos en el colon y de pronto ese divertículo se abre y puede pasar las heces al nivel a nivel de la orina, ¿no? Y va a tener en este caso fecaluria. Las heces pasan directamente a la vejiga en este tipo de pacientes en donde ha habido una perforación de un divertículo y vamos a tener esa particularidad cuando se ha formado una fístula. Una fístula es una comunicación patológica entre dos órganos, en este caso intestino con vejiga. Sin embargo, como les decía, el huésped no está no está siempre desprovisto de defensas. Claro que tenemos defensas. La misma orina, el pH de la orina, que ya sabemos, el pH normal de la orina es un pH ácido y eso nos defiende de las infecciones, porque las bacterias van a desarrollarse básicamente en medios alcalinos. La misma osmolaridad, la urea, son factores de la orina que ayudan en la defensa contra las infecciones. Pero luego tenemos también factores hidrodinámicos como el chorro de orina, la dilución. Cuanto más líquido beba la persona, va a defenderse mejor contra las infecciones urinarias. La misma evidencia de si existe o no residuo nos puede ayudar. El residuo favorece la infección, eso se ve en los casos de los pacientes prostáticos. Y factores vaginales como el pH y la flora vaginal normal, que ya dijimos es la flora de Döderlein o Lactobacillus acidophilus. Pero también tenemos factores hormonales. Sabemos que ya cuando la mujer llegó a la menopausia, antes estaba muy discutido el tema de la terapia de reemplazo. Sin embargo, se ha visto que en estas mujeres van a sufrir de una cierta sequedad a nivel vaginal que va a propiciar que las bacterias puedan migrar de mejor manera y colocarse en esos niveles. De modo tal que hoy en día ya sí se contempla la terapia de reemplazo con hormonoterapia, ¿no? Estrógenos de forma local, sobre todo cuando las mamás no han tenido cáncer de mama, porque cuando ha habido antecedente de cáncer de mama en la mujer es mejor evitar este tipo de manejo hormonal.
También hay factores vesicales, antiadherenciales, como algunas inmunoglobulinas, la proteína de Tamm-Horsfall y la misma mucosa vesical. Y factores renales, como la osmolaridad y la fagocitosis. ¿Cuáles son las entidades clínicas más comunes? Ya dijimos, si está comprometida la vejiga, hablaremos de cistitis, que puede ser aguda o crónica. Aguda cuando es un episodio brusco y crónica cuando ya esta persona repite una y otra vez el cuadro. Igual pasa con el riñón. Podemos estar frente a una pielonefritis aguda o a una pielonefritis crónica. Ustedes van a tener el día de mañana una clase especial de prostatitis y ahí verán la prostatitis aguda o crónica. También se puede dar casos de infecciones a nivel de la uretra, la uretritis, la epididimitis, cuando es el epidídimo, y cuando toma las dos áreas, el testículo y el epidídimo, hablaremos de la ortoepididimitis. ¿Qué pasa con la cistitis aguda? ¿Qué cosa es la cistitis aguda? Es un síndrome miccional agudo caracterizado por disuria, que es un disconfort, ardor para orinar, polaquiuria, que es aumento de la frecuencia miccional, tenesmo vesical, que es la sensación de querer orinar después de haber evacuado normalmente la orina. Es esa sensación que queda de no haber eliminado toda la orina. Dependiendo la virulencia de las cepas, hay algunas coli sobre todo que pueden provocar, ¿verdad?, una hematuria muy marcada, que a veces uno sospecha que pudiera tratarse de un tumor vesical. O sea, son virus muy agresivos y que pueden provocar sangrado en la orina. Y la cistitis crónica es simplemente un síndrome miccional crónico, son varios episodios que se van repitiendo con la misma sintomatología. Pero les pido, por favor, acá voy a abrir un paréntesis porque esto es muy importante lo que les voy a decir. Porque cada vez estamos viendo más problemas de este tipo. Ya les he dicho que cuando es una... Hoy la clase es infección urinaria. Estoy hablando de cistitis bacteriana, quiere decir con presencia de bacterias. Pero, por favor, mucho ojo, porque yo he tenido pacientes que las mandan hasta el psiquiatra, porque tienen cuadros de cistitis muy floridos y el cultivo es negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la pobre paciente está fingiendo? No, que se trata de otro tipo de compromiso de la vejiga. ¿Cuáles son? La cistitis tuberculosa es una de ellas, la cistitis química, rádica, en pacientes con algún tipo de cáncer y que han recibido radioterapia, hay cistitis glandular y esta es muy importante y que cada vez la estamos viendo más y antes se ignoraba y hemos tenido tantas pacientes que han sido maltratadas desde el punto de vista que no se le hacía caso de la sintomatología que traía, pensando que eran pacientes que estaban fingiendo sus enfermedades. La famosa cistitis intersticial, que hoy cambió de nombre y ahora se llama síndrome de vejiga dolorosa, o síndrome doloroso pélvico también, dependiendo si este dolor se instala en cualquier otra área. Este es un cuadro que se puede ver incluso en hombres, se confunde con prostatitis y también podemos verlo en niños. Voy a cerrar este paréntesis, pero quiero por favor que piensen siempre que pueden haber otro tipo de procesos que pueden provocar la misma sintomatología. Cistitis bacteriana, infección del tracto urinario, presencia de bacterias. En cuanto a la pielonefritis, es lo que nosotros los médicos no quisiéramos que llegara nunca. La cistitis es un cuadro muy florido en síntomas, los pacientes a veces están orinando una gotita con mucho dolor, pero como médicos a nosotros nos preocupa cuando la bacteria llegó al riñón. ¿Por qué? Porque si voy a una pielonefritis crónica y no corrijo, ya saben que la bacteria puede ingresar desde la vía canalicular y se va hasta el riñón. Es una de las causas que puede provocar una pielonefritis crónica y que puede dañar el parénquima renal y los pacientes terminan con insuficiencia renal crónica terminal.
Y en un país donde solamente llegamos a hacer trasplante al 7% de la población que requiere un trasplante, ya me dirán ustedes lo serio que es esta situación. La pielonefritis aguda se presenta con fiebre que puede llegar hasta 39, 39 y medio o 40, escalofríos muy fuertes, dolor lumbar y lógicamente el consejo ahí es, como van a ver en la práctica, el examen físico de un paciente, una de las formas de examinar es la puñopercusión, pero evidentemente en los casos de pacientes que sospechamos una pielonefritis aguda, hacer una puñopercusión lumbar pues es totalmente contraindicado. Puede tener o no molestias urinarias. Y en el sedimento de la orina podemos ver piuria, podemos ver cilindros, que significa que el riñón está comprometido. Además, el paciente está con decaimiento. En ancianos puede ir a una sepsis por bacteriemia y puede acompañarse también de náuseas y vómitos. Miren, este es un riñón abierto ya porque se tuvo que retirar de un paciente en donde se ha comprometido una parte importante. Esta es la corteza del riñón. El riñón, esta corteza mide 2 centímetros y cada vez que hay una infección quedan cicatrices retráctiles que van comprometiendo esta parte de la corteza. Y aquí prácticamente ya no queda corteza buena, ¿no? Entonces ha sido una persona que ha llegado a una pielonefritis crónica terrible, varios episodios que han comprometido y han habido múltiples cicatrices y cada cicatriz nos lleva a pensar que ha repetido el cuadro muy frecuentemente. Son varios episodios. Este es un riñón que se llegó a sacar porque la paciente fue a trasplante de riñón. Las complicaciones de la pielonefritis son nefritis intersticial bacteriana aguda, que es una supuración intersticial con gran infiltrado de leucocitos, con áreas de necrosis semejantes a microabscesos, pero sin confluir entre sí, progresa hasta la formación de un absceso que requiere drenaje. En muchos casos hemos tenido pacientes que llegan ya con abscesos renales, la que podría ser refractaria al tratamiento médico y entonces llegar a lo que no quisiéramos nunca los médicos, que es el retiro del órgano, ¿no? También podemos tener necrosis papilar, básicamente en diabéticos, pacientes alcohólicos, inmunodeprimidos. Este es un cuadro grave y de mal pronóstico. Absceso renal o perirrenal, que exigiría un drenaje quirúrgico. Y finalmente la sepsis, que puede acompañarse de shock y fallo multiorgánico, ¿no? Obviamente con un pronóstico grave. Para yo hablar de infección urinaria, ya lo dijimos, tengo que corroborar que la bacteria esté presente. Y como podemos ver acá, este es un frasco que siempre debe ser frasco estéril, indicarle al paciente, usted se hace una higiene adecuada de sus genitales y va a tomar el chorro medio de la orina. El chorro medio. No se hace desde el inicio. Y esto en el laboratorio hacen esta siembra para que ver si crecen o no las bacterias. En el momento que crecen las bacterias, en el laboratorio colocan discos de antibióticos y el disco que inhiba la mayor cantidad de bacterias, ese será el antibiótico sensible, ¿no? Si hay evidentemente una infección urinaria crónica y necesito descartar algo patológico que esté causando, puedo llegar a pedir un urotem, pero previamente pedir un dosaje de creatinina para ver función renal, porque esta es una prueba con contraste, ¿no? Bueno, hay también urotem sin contraste que básicamente sirve para ver si hay cálculos o no. Aquí veamos que la bacteria más frecuente es la Escherichia coli, seguida por el Proteus mirabilis, que está en blanco. Luego tenemos el Redgeri, el Enterobacter y así sucesivamente el Proteus vulgaris también, ¿no? Pero lo más frecuente es la Escherichia coli. Nuevamente, el cultivo requiere asepsia, chorro medio, frasco estéril y luego se procede al antibiograma.
y se pondrá en el antibiograma, cuando ustedes lean, elegimos siempre los medicamentos que llevan S y es intermedio hierro resistente. Obviamente significa que ese antibiótico no va a actuar frente a la bacteria. El pH de la orina debe ser ácido. En una orina normal podemos ver hasta 5 leucocitos por campo y hasta 3 hematíes por campo. Superior a eso ya estamos hablando de una orina patológica. Nuevamente, la toma de muestra de la orina, el hisopado, y miren, acá está el antibiograma porque han crecido muchas bacterias. Este antibiótico, por ejemplo, es el ideal, este también. Estos 3 antibióticos serían los ideales, este es resistente y este es intermedio, ¿no? Entonces, esto nos sirve para que en el laboratorio nos indiquen el antibiograma para ver qué tratamiento debemos de dar. Y en cuanto a la terapéutica, en líneas generales debemos de decir que para todo tipo de infección urinaria hay que aumentar la ingesta de líquidos. Generalmente la gente, cuando ustedes preguntan, y pueden preguntar a su familia, a sus amigos, ¿qué cantidad de agua tomas al día? Agua como agua, nadie toma la cantidad de agua necesaria para mantener una orina diluida, porque recuerden ustedes que en la orina nosotros eliminamos todo tipo de toxinas, material básicamente que puede provocar problemas al ser humano, ¿no? No retrasar la evacuación de la orina. Hay los famosos, las personas que aguantan el deseo de miccionar. Hay que combatir el estreñimiento. Uno come todos los días y debe evacuar todos los días. Recuerden que cuanto más tiempo están las heces a nivel de la ampolla rectal, es el área donde más agua se absorbe. Y obviamente ya van a tener heces muy duras y que se hace luego difícil la evacuación. Priorizar la ducha frente al baño con tina, por ejemplo. Lavado de la región perineal después de la deposición, eso es fundamental. Desde delante hacia atrás, con un jabón con pH neutro. Micción y lavado después de relaciones sexuales, jabón pH neutro. Evitar el uso de espermicidas y diafragma. En la mujer posmenopáusica, indicar el uso de pomadas de estrógenos. El uso de probióticos orales con alto contenido en lactobacillus y de arándanos rojos es muy importante. Evitar las relaciones vaginales y anales en la misma relación. Los médicos, doctores, no juzgamos conductas de nuestros pacientes, pero sí estamos obligados a aconsejar al paciente. Miren que esto lo van a ver ustedes mañana también. El varón que tiene relaciones contra natura por el recto de la mujer puede ir a una prostatitis crónica y a una infertilidad. Pero hay personas que mantienen relaciones sexuales por vía vaginal, luego por vía rectal y terminan por vía vaginal y están pues colonizando toda la parte de la vagina de la pareja. Entonces hay que aconsejar qué cosa es lo correcto, qué cosa es lo normal, o si no, el uso de sus preservativos, ¿no? Eso es un tema fundamental. Ustedes lo van a vivir mejor que nadie. Lamentablemente están viviendo la pandemia igual que nosotros, pero hay un tema que es importante, que es la resistencia microbiana. Actualmente la Organización Mundial de la Salud, acabamos de terminar el 59 Consejo Directivo de la OPS, que ha sido en Washington y ha sido virtual para las personas que estábamos acreditadas para asistir, y es una preocupación importante. Les quiero comentar simplemente a modo de comentario que en un lugar en Estados Unidos, que no estamos autorizados para mencionar el sitio, se ha encontrado una cepa de Escherichia coli resistente a todos los medicamentos que hoy en día tenemos como un arsenal. Se está trabajando muy activamente a nivel de investigación para poder ver. Miren, la lucha de las bacterias y los antibióticos se remonta, pues, sabe Dios, a muchísimo tiempo. Tanto es así que antibióticos que se usaban antes, como la penicilina, ahorita prácticamente no actúa. Las sulfas, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, era pues
se llevaba polvo de sulfa, la línea de combate y curaba de todo. Hoy en día está muy limitado y así sucesivamente la ciencia ha tenido que ir por más medicamentos. Han venido todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, los macrólidos, los carbapenens, los aminoglucósidos. Todo es producto de que las bacterias no se quedan tranquilas. Las bacterias también persisten en el mundo porque estos gérmenes también codifican lo que le estamos dando y obviamente cada vez tenemos mayor resistencia a los medicamentos. Por eso hacemos siempre un llamado al uso racional de antibióticos. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente voy a indicar, porque eso lo van a ver en sus pacientes, se prestan hasta la receta, fulana de tal le cayó muy bien porque tenía lo mismo y va, o si no, nuestros grandes competidores en las farmacias, ni siquiera son los farmacéuticos, porque acá en el Perú, a diferencia de otros lugares, el farmacéutico es la persona que atiende la botica, pero que es la persona formada. Acá no, son dispensadores de antibióticos, pero ellos cambian la receta, recomiendan otros medicamentos, o sea que es algo que tenemos que enfrentar. ¿Qué productos tenemos? Tenemos los bactericidas y los bacteriostáticos. El bactericida provoca la muerte de la bacteria, el efecto es irreversible. Ahí tenemos los betalactámicos, las penicilinas y cefalosporinas, los glicopéptidos, la vancomicina, por ejemplo, los aminoglucósidos, y ahí están la amicacina, la gentamicina, la streptomicina, las quinolonas, norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, que no la tenemos nosotros, y las polimixinas. Y los bacteriostáticos bloquean básicamente el desarrollo y la multiplicación de bacterias y el efecto es reversible. Ahí están los macrólidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, la clindamicina, la lincomicina y las sulfamidas. Tenemos los antibióticos entre las quinolonas, por ejemplo, los de primera generación, inhiben la ADN girasa y la topoisomerasas A2 es bactericida, ahí tenemos el ácido nalidícico y el ácido pipemídico, el urocefazabal, por ejemplo. Las quinolonas de segunda generación, topoisomeras A4, la norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina, pefloxacina, lomefloxacina. La de tercera generación, la levofloxacina. Acá en el Perú tenemos la norfloxacina, ciprofloxacina, la levofloxacina. Y ahora tenemos la de cuarta, la moxifloxacina, y en otros países tienen la gatifloxacina y la grepafloxacina. ¿Cómo tratamos de manera empírica una cistitis aguda no complicada en la mujer que llega, por ejemplo, con un cuadro de disuria, polaquiuria, tenesmo y no le va a dar chance a usted mientras el cultivo? Hoy en día, a diferencia de antes, los cultivos están generalmente listos en 3 días, máximo 4 días, pero antes teníamos que esperar hasta una semana. Luego fue bajando a 5 días y hoy los laboratorios ya los tienen listos en 3 días, lo cual es maravilloso, ¿no? Pero si tengo una paciente con ese cuadro, puedo utilizar la fosfomicina, 3 gramos, un sobre, un solo día. Y muchas veces en esta cistitis aguda no complicada da muy buenos resultados. Macrodantina XR100, este es un nitrofurano que a pesar de los años que la llevamos usando, que son más de 35 años, por alguna circunstancia no ha desarrollado tanta resistencia y sigue siendo un medicamento muy efectivo y te puede dar 100 miligramos cada 12 horas durante 5 a 7 días o podemos utilizar alguna quinolona, ya sea la ciprofloxacina, que viene de 500 miligramos por 3 días cada 12 horas en, nuevamente repito, cistitis aguda no complicada, o norfloxacina de 400 miligramos cada 12 horas por 3 días, o podemos utilizar la trimetoprim sulfametoxazol cada 12 horas por 3 días, o solamente el trimetoprim 200 miligramos cada 12 horas por 5 días.
Como tratamiento complementario, porque lo que tiene el paciente es un gran ardor para orinar, podemos darle fenazopiridina, conocida comercialmente como Piridium. Hay que advertir al paciente, a la paciente, que puede teñir la orina, 100 miligramos cada 8 horas. Cefazabal es una fitoterapia a base de extractos vegetales, se da cada 12 horas, o hay el producto Azocefazabal que combina la fenazopiridina con este derivado de fitoterapia que se puede dar cada 12 horas. Pero si hay dolor agregado, podemos darle Urotan D, que contiene fenazopiridina y ketorolaco cada 12 horas. Y fundamental, evidentemente, tomar 12 vasos al día de agua. Los pacientes que tienen la cistitis a veces son muy renuentes a tomar el agua porque piensan, a más agua voy a ir más seguido al baño. Ahí hay que hacerles una explicación muy sencilla. Señora, cuanto menos agua tome usted, la orina va a venir muy concentrada con una serie de toxinas, sales, cristales, en fin. En cambio, si la orina viene más aguada, más líquida, esa no le va a hacer tanto daño a la mucosa de la vejiga. Y lo comprenden y empiezan a colaborar. Veamos ahora el tratamiento en casos de pielonefritis aguda no complicada. Si debo usar quinolonas, que más adelante vamos a ver los efectos adversos de las quinolonas para no ser tan entusiastas con el uso de la quinolona, pero si lo debemos usar y lo podemos usar, damos ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas por 7 hasta 14 días, o levofloxacina de 500 cada 24 horas por 7 a 10 días, o si es un poquito más fuerte la infección, 750 miligramos por 5 días. O cefalosporinas de tercera generación, 1 a 2 gramos cada 24 horas por 7 a 10 días. En el año 1983 se descubrió en Alemania un grupo de enzimas a la que se le llamó beta-lactamasas de espectro extendido. Ahora van a ver ustedes que los laboratorios le ponen BLE si es que es positivo, si encuentran esta enzima. ¿Por qué? Porque algunas bacterias la producen y estas son bacterias, por así decirlo, superbacterias, que no van a responder hidrolizan las cefalosporinas, no hace ningún efecto. Entonces, a lo único que responden las bacterias BLE son básicamente a los carbapenems y algunas a los aminoglucósidos. Pero básicamente los carbapenems, que son el meropenem, el imipenem y el ertapenem. De estos, el meropenem y el imipenem se dan por vía endovenosa y el ertapenem es el único que se puede dar por vía intramuscular. Si estoy frente a un caso grave de pielonefritis aguda, ahí tendré obviamente que utilizar ya la vía parenteral, ¿no? Que puede ser una fluoroquinolona, que lo empiezo a usar de manera parenteral y puedo terminar por vía oral, o una cefalosporina de tercera generación, o una aminopenicilina más un inhibidor de las beta-lactamasas en los casos de patógenos gram positivos con sensibilidad conocida, o un aminoglucósido a carbapenem cuando hay básicamente la bacteria BLE, ¿no? Y si el paciente está con una pielonefritis, inmediatamente debemos de hospitalizarlo, reposo absoluto, porque a veces estos cuadros se acompañan también de náuseas y vómitos, con lo cual no podemos utilizar la vía oral hasta que pueda surtir efecto la vía parenteral. Entonces, tenemos nuevamente la ciprofloxacina que viene para vía endovenosa, 400 miligramos cada 12 horas, la cefotaxima, 2 gramos cada 8 horas, todos estos son medicamentos que se pueden utilizar por vía intramuscular o endovenosa, ¿no? De los carbapenems, por ejemplo, el único que se puede dar por vía intramuscular es el ertapenem, el imipenem y el meropenem requieren vía endovenosa. Bien. Acá les decía, hay que tener muchísimo cuidado porque sobre todo los médicos jóvenes por alguna razón echan mano con muchísima frecuencia de las quinolonas para todo. Pero hay que tener en cuenta
los efectos secundarios. Hay efectos gastrointestinales que, bueno, no son del 2 al 20% de los pacientes. Hay neurotoxicidad. Se ha visto una prolongación del intervalo QT que puede ser muy delicado. También cuidado con los niños o en pacientes embarazadas. Hay efectos sobre el cartílago de crecimiento, pero también se ha visto ruptura de tendones, especialmente el tendón de Aquiles, cuando se administra quinolonas. En el sistema nervioso hay neuropatía periférica. Se han visto casos de psicosis, ansiedad, insomnio, depresión, alucinaciones, confusión, alteraciones de la audición o la visión o de los sentidos del gusto y el olfato. Esto nos ha traído problemas últimamente porque, claro, COVID también tenía alteración de los sentidos del gusto y el olfato y de repente eran pacientes que por alguna razón les habían dado quinolonas. Parestesias, cansancio, depresión, confusión, pensamientos suicidas, trastornos del sueño, problemas de visión y audición y alteración del gusto y el olfato. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener muchísimo cuidado si yo decido dar una quinolona. En el 2018, la Federal Drug Administration comunicó el riesgo de hipoglicemia y de trastornos mentales con quinolonas y fluorquinolonas. También lo hizo la Agencia Española de Medicamentos sobre el riesgo de reacciones sobre el sistema nervioso y musculoesquelético. Estas se caracterizan por ser incapacitantes de duración prolongada y potencialmente irreversibles. Hay por ahí ya dando vueltas algún juicio por el uso de quinolonas que provocó este tipo de problemas y que, bueno, se debe al medicamento y se está esperando una recompensación por eso, ¿no? También se ha asociado con el desarrollo de resistencia, sobre todo con enterobacterias portadoras de beta-lactamasas de espectro extendido y el aumento de la incidencia de infecciones por estafilococo aureus resistente a la meticilina. Profilaxis antibiótica. Debe primero plantearse consejería de régimen higiénico. Antes de iniciar profilaxis debe confirmarse un urocultivo negativo. La profilaxis antibiótica continua postcoital para prevenir cistitis no complicadas recurrentes. A veces se le dice, sobre todo van a haber pacientes que dicen, cuando yo tengo mis relaciones, que son netamente vaginales, no son contra natura, pero siempre después me puedo infectar. En ese grupo de pacientes podemos recomendar una terapia postcoital con, por ejemplo, una nitrofurantoína, ¿no? Luego tenemos la elección, lógicamente, del antibiótico debe ser de acuerdo a la sensibilidad, para eso es el antibiograma, y tener en cuenta también las alergias farmacológicas. ¿Qué cosas solemos utilizar para profilaxis antibiótica? Trimetoprim sulfametoxazol, o trimetoprim solo, o nitrofurantoína, que es la macrodantina, que no es la XR, sino puede ser 100 miligramos o 50 miligramos, cefacloro, cefalexina o incluso fosfomicina son medicamentos de elección. Y postcoital, trimetoprim sulfametoxazol, nitrofurantoína o cefalexina. Hablemos ahora de vacunas. La pregunta es, ¿hay vacunas para las infecciones urinarias? ¿Sí? Se está experimentando con varias vacunas. De hecho, la que tenemos en el Perú se llama Urovaxón, pero tiene un grado de comprobación científica 1A y un grado de recomendación B. ¿Por qué? Porque no cubre toda la gama de cepas que existen. Sin embargo, se le dice al paciente, mire, tenemos una vacuna oral, ¿no? ¿Cómo actúa esta vacuna? Induce la secreción de inmunoglobulina A, que esta va a proteger el epitelio de la invasión de los patógenos, ¿no? Permitiría que no lleguen a acceder a la vía urinaria. En otros países hay todos estos productos que no los tenemos. Por ejemplo, el Solco-Urovac se da en forma de óvulos por vía vaginal, pero en el país el que tenemos es el Urovaxón, pero debemos de darlo por
3 meses continuados y advertirle al paciente que no le aseguramos que eso le vaya a proteger al 100%. Les hablaba también de, cuando hablamos de la vagina, que hay una flora vaginal normal, que son los Lactobacillus acidophilus. Esto en la profilaxia con probióticos, no existe el Lactobacillus acidophilus, pero tenemos el Lactobacillus crispatus, el Rhamnosus y el Reuteri como probióticos intravaginales y que se dan a través de estas tabletas que se llaman Tropivag, cuando el paciente puede, digamos, colocarse este tipo de producto a nivel de la vagina, y si no hay antecedentes de cáncer de mama en la mujer y es una mujer menopáusica, le damos Tropivag Plus. ¿Por qué? Porque tiene este probiótico, estos lactobacillus más estrógenos, y se lo podemos dar con toda tranquilidad. Hay un producto que es el cranberry. El cranberry es una fruta, ¿no? Es el arándano rojo, es rico en proantocianidina A. ¿Y cómo actúa? Acidifica la orina, que es lo que necesitamos, porque en orinas alcalinas, hemos dicho, viven las bacterias. Además, este producto, el arándano rojo, fue estudiado por 2 científicos, Sobota y Safrini, que vieron que además de acidificar la orina, era rico en ácido benzoico y se eliminaba como ácido hipúrico, sino que también inhibía que la bacteria pudiera adherirse, básicamente a través de la fructuosa, que actuaba a nivel de las fibras del poli, y el segundo polímero era un segundo inhibidor, componente de polímero que inhibía las Escherichia coli nefrogénicas. Últimamente se ha visto que el D-mannose, que también es un azúcar que se produce de manera natural y que está en melocotones, manzanas, naranjas y arándanos, también actúa uniéndose en este caso a la Escherichia coli y desactivando la adherencia y la invasión de las mismas. Como ven ustedes, esto es parte de todo el arsenal terapéutico que podemos tener nosotros. Esto evitaría, por ejemplo, que la bacteria pudiera llegar hacia la parte superior, quiere decir hacia el riñón, ¿no? Hay regímenes de tratamiento de la bacteriuria sintomática y la cistitis durante el embarazo, y como ven ustedes, nosotros tenemos que evitar, evidentemente, durante el primer trimestre del embarazo, todo tipo de medicamentos, sobre todo el trimetoprim, sulfamethoxazol, y si tenemos que utilizar algo, tenemos que ver, por ejemplo, con la cefalexina, ¿no?, que es una cefalosporina, o la amoxicilina, pero evidente sulfas durante el primer trimestre no están permitidos, y evidente, hay que manejar esto justamente con los médicos ginecostetras, ¿no? Podemos utilizar también la ceftriaxona cuando hay pielonefritis, el Astronam, la piperecilina, tazobactam, la cefipima y finalmente un carbapenén como el imipenem. En las mujeres posmenopáusicas de edad avanzada, en centros de asistencia a largo plazo, se ha visto que les colocan sonda porque evidentemente no controlan a veces la orina, ¿no?, por un tema a veces de envejecimiento de la misma vejiga, o son más sensibles a tener vejigas hiperactivas, entonces no resisten el deseo miccional, y para evitar esto les colocan una sonda. Pero podemos ver también en este tipo de pacientes una mayor propensión a un riesgo importante de estar con la sonda. Tienen vaginitis atrófica, tienen incontinencia, cistoceles, residuo, y generalmente tienen el antecedente de haber sufrido infecciones urinarias antes de la menopausia. En este tipo de pacientes mayores, la hormonoterapia, siempre y cuando no ha habido antecedentes de cáncer de mama en la mujer, es permitido, ¿no? Nos ayuda básicamente en la vaginitis atrófica, nos ayuda en la incontinencia de urgencia en las mujeres posmenopáusicas, sobre todo para evitar la recurrencia de las infecciones urinarias.
Y en las infecciones complicadas lo que tenemos que ver qué anomalía existe, porque tenemos que tratar si hay un problema orgánico que está propiciando que las infecciones urinarias persistan, tenemos que tratar la anomalía, que puede ser una anomalía estructural, una estenosis pielureteral, un cálculo o un reflujo vesicureteral, alguna circunstancia que esté haciendo que esta sea una infección complicada, debemos de corregirla, ¿no? Factores, la sonda permanente, uretral o ureteral, renal o el uso de sondaje vesical, la orina residual postmiccional, más de 100 mililitros, cualquier uropatía obstructiva, como ya les dije, reflujo vésico-ureteral o cualquier otra anomalía funcional, modificaciones de las vías urinarias, muchas veces por tuberculosis o otras causas, a veces utilizamos parte del intestino para poder hacer un reservorio que vaya a reemplazar la vejiga. Y para ya finalizar esta clase de infecciones urinarias, porque nos queda la clase de próstata, la Universidad de Duke demostró la formación de un biofilm dentro de la luz del catéter que va a proteger a las bacterias y permite el desarrollo de resistencia a los antibióticos. Esto puede crecer y puede incluso ocluir la luz del catéter. Esto se ha visto cuando se ha tenido que colocar catéteres que van desde el riñón hacia la vejiga, son los catéteres pigtail o doble J, y se ha visto que luego están obstruidos. ¿Por qué? Porque hay un biofilm en el interior, no solamente de estos catéteres, sino también en el interior de la sonda Foley. Y esto hay que tener en cuenta, sobre todo este es el biofilm que va creciendo dentro de la sonda y que puede provocar la obstrucción de estas sondas. Esto indicaría que debemos de cambiar con más rapidez las ondas de Foley. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o lo dejamos para cuando terminemos la clase de hiperplasia prostática, me dirán. Doctor Gilbonio. Doctora, hay una pregunta en el chat ahorita. Ok, bueno, no veo ahorita el Lo chat. dejamos para el final, doctora, y Ok, continuamos entonces. perfecto. Se está viendo lo de hiperplasia prostática. ¿Me avisa, por favor? Sí, doctora, ya se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la segunda clase y después de las dos absolvemos todas las preguntas que hay. Esto es una vejiga que está sufriendo porque debajo de la vejiga está esta glándula que se llama la glándula prostática y que tienen los varones desde que nacen, ¿no? Aquí vemos la anatomía, la uretra que toma uretra peniana, vulvar, uretral prostática y la vejiga. Esta glándula es muy importante para que los varones puedan tener descendencia. Entonces, a partir de determinada edad, generalmente 40 años, empieza a crecer unos micronódulos para luego dar paso a un adenoma, ¿no? Entonces, como dijimos, es una glándula situada debajo de la vejiga, del tamaño de una pequeña nuez, y que durante la eyaculación produce un líquido que se llamaba licor prostático, el cual, en combinación con los productos de los testículos, vesículas seminales y glándulas bulbouretrales, forman el semen, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí tenemos, acá hay un esfínter, el esfínter externo, y también tienen ustedes el esfínter interno. Cuando el varón eyacula, este esfínter interno permanece cerrado y solo se abre el esfínter externo, porque acá en el verum montanum están los conductos eyaculadores y por aquí sale el semen. Cuando el varón micciona, se abren al unísono los dos esfínteres y da paso a la salida de orina. Por eso que cuando yo sospecho de una prostatitis, pido básicamente estudios de líquido prostático, el cual se consigue mediante masaje prostático o finalmente el estudio del semen, porque la orina va a salir generalmente limpia, ¿no? Otro tema importante de conocer en esta anatomía es
todo paciente operado de próstata, ya sea por cirugía abierta, resección transuretral, láser, laparoscópica, robótica, por cualquier método, ya no cuenta con esfínter interno. Y esos pacientes van a tener, y tenemos que advertirles, una eyaculación retrógrada. Es decir, el semen, esto es por un tema de una gradiente de presiones. El semen, que sale con una cierta fuerza, va a ir al lugar que menos resistencia le ofrece, que es la parte de la vejiga, ¿no? Porque ya no la tiene. Esta glándula pesa alrededor de 20 gramos, tiene dimensiones de 3 por 4 por 2 centímetros y está compuesta básicamente por tejido glandular en un 70% y un 30% de tejido fibromuscular. Y se divide, la mayor parte es la zona periférica, tenemos también la segunda área de menor porcentaje, la zona central y finalmente la zona transicional. Aquí tenemos la zona periférica, la zona central y la zona transicional. ¿No ven? Bien, entonces, la hiperplasia es el tumor benigno más frecuente en varones mayores de 60 años. Está relacionada con la edad, de forma que la evidencia anatómica o histológica sobre todo en estudios de autopsia, se ha visto que se estima que los varones entre 50 y 60 años, el 40% tiene ya un adenoma de próstata, de entre 60 a 70 años el 60% y de 70 a 80 años el 80%. Es decir, también es como el cáncer de la próstata, a mayor edad, mayor posibilidades de sufrirla, ¿no? Las hormonas juegan un rol importante en el desarrollo de esta glándula, básicamente la testosterona. Y sabemos que el 95% casi está producida en las células de Leydig y este tema de las hormonas disminuyen conforme aumenta la edad. Aquí tenemos que el 90-95% son producidas en los testículos y el porcentaje restante en la glándula suprarrenal, básicamente por una acción del hipotálamo hacia la pituitaria con la liberación de hormona luteinizante y la hormona luteinizante hacia los testículos, formar la testosterona y luego la dihidrotestosterona, y en la suprarrenal actúa básicamente la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Entonces, como va creciendo, aquí estamos viendo que va disminuyendo, va a empezar a disminuir la luz de la uretra, va a haber un estrechamiento y obviamente acá vemos ya un estrechamiento más severo, que es importante el chequeo de la próstata en todo paciente varón de 50 años de edad, ¿no? Hay varios estadios, la hiperplasia microscópica, los nódulos microscópicos y luego viene el aumento prostático, la obstrucción vesical y el LUTS. Ustedes cuando lean literatura americana o bueno, van a leer como LUTS, que es Lower Urinary Tract Symptoms, síntomas del tracto urinario bajo. Y miren ustedes, es fundamental para todos ustedes, por favor, siempre yo cuando hago las clases presenciales y cuando les pido que chequeen a los papás, a los tíos, a los abuelos, a todos aquellos, porque el problema más grave no está en la obstrucción, en la uropatía obstructiva. El problema más grave está, miren, este músculo de la vejiga, que es el detrusor, hay una hipertrofia del detrusor, que va a provocar un ahogamiento ureteral, porque el uréter atraviesa el detrusor y va a provocar una ureterohidronefrosis, muchas veces irreversible, ¿no? Pacientes que por un simple crecimiento prostático terminen en una insuficiencia renal crónica terminal a esa edad donde ya no es posible ni siquiera un trasplante de riñón, me dirán ustedes que es evidentemente una de las tareas más importantes que tenemos que hacer, que toda persona que supere la edad de los 50 años debe chequearse una vez al año la próstata, antígeno prostático para descartar el cáncer de próstata, que van a tener una clase específica de cáncer de próstata que es muy importante, pero esta, siendo una enfermedad benigna, puede provocar problemas muy importantes. ¿Como cuáles? Miren ustedes acá, hay esto se llama una hipertrofia del músculo detrusor,
incluso con repercusión en la mucosa de la vejiga. Van a haber divertículos porque se llama vejiga de lucha. Este músculo está luchando por tratar de sacar toda la orina porque está frente a una uropatía de tipo obstructivo. Puede haber varios cambios, puede generar un cambio de la compliance vesical, las contracciones involuntarias del detrusor, que va a repercutir en síntomas del tracto urinario bajo. Y aquí vemos toda esta problemática. Miren, divertículos a nivel de la vejiga, una vejiga de lucha por una uropatía obstructiva, formación de cálculos porque hay orina residual, urétero-hidronefrosis. Les había dicho que en el riñón esta parte de corteza renal debe medir 2 centímetros, acá ya se va adelgazando, se va perdiendo la corteza del riñón y van a haber cambios que generalmente van a ser irreversibles. Infecciones a repetición, cálculos vesicales, dilatación. Y aquí vemos cómo el daño renal es irreversible porque en las áreas donde había 2 centímetros de parénquima, ahora queda pues un parénquima muchas veces laminar, ¿no? El examen dígito rectal es parte de la evaluación de todo paciente. La ecografía no la reemplaza. Todo paciente que va a un chequeo de próstata debe hacerse, obviamente, primero una historia clínica adecuada, el dosaje de antígeno prostático, el examen dígito rectal y una ecografía. ¿Por qué? Porque el examen dígito rectal tenemos acceso a la glándula prostática. Es verdad que hay una parte de la glándula que no la vamos a poder tocar, pero muchas veces nos permite ver la consistencia, si esta es pétrea o no. Bueno, tóquense la punta de la nariz, por favor, eso es fibromuscular, y ahora tóquense la frente, eso es una consistencia aumentada o pétrea, ¿no? Acá otra forma de que nos explica cómo se está realizando el tacto rectal, que nos permitirá tener una evidencia de qué es lo que está ocurriendo. Y si yo tengo un área sospechosa, aprovecho para hacer una ecografía transrectal, donde va además inserta la aguja para que va a permitir tomar la muestra del área sospechosa. Esto es, miren, esta es una gran próstata, por ejemplo, esta es una ecografía, y miren cómo han rechazado, levanta el piso de la vejiga, por eso que antes se denominaba a esta vejiga, esta es la próstata que ha crecido, y la pobre vejiga es esta parte oscura que queda aquí, se le llamaba vejiga en montera de torero, porque el gorrito del torero es arqueado y la próstata lo que está haciendo es desplazar a la vejiga, ¿no? Otra vista de una ecografía transrectal. También se puede hacer resonancia, por ejemplo, en los casos de pacientes en los que uno sospecha el cáncer de vejiga. Esto es otro tema bien importante. La pregunta sería, yo debo hacer el antígeno prostático a una persona, por ejemplo, mi papá ya se operó, ya le quitaron el adenoma que creció. ¿Esa persona está protegida contra el cáncer de próstata? No, porque el cáncer de la próstata nace de la zona periférica. Esta zona no se toca cuando uno retira una hiperplasia benigna. Hagan de cuenta que es como una naranja, lo que sacamos es la parte de la comida, la cáscara se queda y de ahí nace el cáncer. La pregunta sería, ¿y por qué no le quitan todo? Porque eso sería hacer una cirugía radical, porque pegada al lado al lado de la cápsula están los nervios que permiten la función sexual del varón, pero además están muy pegados también los esfínteres que permiten el control adecuado de la orina. En cambio, si ya estamos frente a un cáncer de la próstata, le decimos al paciente, vamos a retirar todo, cápsula, toda la glándula con cápsula en los estadios iniciales. Hay dos riesgos, que usted quede impotente e incontinente, pero le tiene que firmar. Generalmente ahora se han desarrollado técnicas que no permiten que el varón quede ni impotente ni incontinente, pero tiene que firmar su consentimiento informado al respecto. ¿Qué síntomas tienen los pacientes que tienen LUTS?
o lower urinary tract symptoms, síntomas del tracto urinario bajo, síntomas irritativos y síntomas obstructivos. Irritativos, disuria, tenesmo y polaquiuria. Y los obstructivos, disminución del chorro, excitación, es duda, vacilación. El paciente va al baño, no puede orinar, puja, y puede haber goteo terminal y puede haber también chorro bifurcado. Esto es lo que les decía, es importante entender que el cáncer de la próstata principalmente viene de la parte periférica y muy poquita de otras áreas. En cambio, la hiperplasia prostática básicamente es de la zona transicional. Y la prostatitis crónica, incluso en pacientes que forman cálculos por prostatitis crónica, viene también de la zona periférica. La evaluación inicial, les vuelvo a decir, es la historia clínica. Este cuestionario, que se llama International Prostate Score Symptoms, es un cuestionario que ahora les voy a mostrar, el examen físico, el examen dígito rectal, el análisis de orina, el antígeno prostático y la ecografía de todo el aparato urinario, riñones, vejiga y próstata. Este es el famoso, la escala internacional de síntomas prostáticas. Son 7 ítems, ¿no? Que van graduados de 0 a 5 y que uno le va poniendo el puntaje por cada paciente y son 7 preguntas. Por ejemplo, durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Puede ser que ninguna, 1 en 5, menos de la mitad de las veces, casi la mitad de las veces. El paciente va contestando todo este cuestionario de 7 preguntas, con lo cual el mayor puntaje sería 35, y hay una última pregunta que es calidad de vida, ¿no? ¿Usted cómo se sentiría de tener que seguir viviendo con este problema? Nos ayuda básicamente para tomar una medida terapéutica. Si es de 0 a 7 es leve, lo observamos al paciente y le decimos que venga a chequearse el próximo año. Si es 8 a 19, es un prostatismo moderado y generalmente aconsejamos alguna terapia a través de medicamentos, ¿no? O los alfa bloqueadores o los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Pero si es severo y vemos que, miren, en el mundo entero todavía no existe el medicamento que lo que ya creció lo vaya a desaparecer. El día que ello ocurra, ganará el premio Nobel quien lo descubra, ¿no? Entonces, determinamos el volumen prostático por el examen dígito rectal, es una forma, ecografía que da igual sea transabdominal o rectal, resonancia magnética, esta básicamente la pedimos cuando sospechamos, ya sea por el antígeno prostático, por el tacto, que hay un cáncer de próstata, acudimos a la resonancia magnética, que hoy en día es uno de los estudios más fidedignos para ver si hay cambios a nivel de la próstata periférica. ¿Y qué examinamos con el examen dígito rectal? Tamaño, ¿no? La consistencia, que ya les dije, si es glandular o si es, puede haber una consistencia aumentada, y la movilidad. El tejido maligno generalmente es un tejido fijo. Debemos hacer diagnóstico diferencial con una serie de procesos, ¿no? Ya sean neurológicos, enfermedad de Parkinson, cerebrovascular, Shire-Drager, demencia, esclerosis múltiple, inflamatoria, infección urinaria, litiasis, cistitis intersticial, cistitis por tuberculosis, prostatitis, neoplásica con cáncer de próstata o cáncer de vejiga y otras causas como las disinergias o la estenosis uretral. Es decir, la sintomatología per se sola no nos va a llevar, debemos hacer el diagnóstico diferencial. Hay estudios adicionales, la flujometría, en ecografía también podemos ver la orina residual, en la flujometría también, estudio de flujo presión, podemos ir a hacer una uretrocistoscopía y si el antígeno está alto, vamos a la biopsia, ¿no? ¿Qué cosa es el antígeno prostático específico? Es una glicoproteína cuya síntesis es exclusiva de la próstata. Su función es la disolución del coágulo seminal y una pequeñísima parte de este antígeno pasa a la circulación sanguínea de hombres que estén enfermos. Y es precisamente este antígeno que pasa a la sangre.
Es el que se mide para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento del cáncer. Es un marcador tumoral con escasa sensibilidad y poca especificidad. Por ello hay falsos positivos y falsos negativos. Vale decir, si yo he colocado una sonda, por ejemplo, y después de eso hago un antígeno prostático, este puede estar elevado. Una prostatitis aguda me puede elevar el antígeno prostático. Y en el lado, un antígeno negativo, falso negativo, pudiera ser porque el tumor es de un Gleason muy agresivo, es un tumor con demasiada agresividad que no da chance para que el antígeno prostático cambie. La uroflujometría es una técnica que nos va a medir el flujo de la orina, el volumen de modo electrónico durante la micción. Es muy simple, nos ayuda a distinguir entre una hiperplasia prostática, una estenosis de uretra o la prostatitis y nos permite predecir si el paciente se va o no a beneficiar. Porque imagínense si estoy frente a un paciente con una, por ejemplo, una vejiga hiperactiva y va a la cirugía. Cuando salga de la cirugía va a tener los mismos síntomas de antes. Entonces les va a decir, oiga doctor, usted me ha operado, pero sigo igual, orinando a cada momento, no siento alivio con el tratamiento que me ha hecho. El flujómetro nos mide la cantidad de orina por unidad de tiempo. Vamos a tener dentro de los valores el volumen orinado, el flujo, el Qmax, que es la tasa máxima que se presenta en la micción, el chorro con qué fuerza sale, la tasa de flujo promedio, el volumen vaciado por tiempo de flujo, el tiempo hasta flujo máximo, tiempo entre el comienzo de la micción y cuando ocurre el flujo mayor. El Qmax es el indicador más útil y permite evaluar si un paciente está o no obstruido. En los pacientes que tenga un valor de 10 mililitros o menos, lo consideramos obstruido, y más de 15 son considerados no obstruidos. Para ello tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá el Qmax son 5, 10, 15, 18 más o menos. Este es un Qmax bueno y termina en 5, 10, 13 segundos. Este es un paciente que está perfecto, no está obstruido. Este es un paciente obstruido, miren, el flujo máximo está en 8 por ahí, ¿no? Aparentemente dura más la micción. Aquí termina, hay un segundo flujo, gotea, 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 un tercer flujo, gotea, 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 un otro chorrito al final y prácticamente ha durado más de un minuto. A diferencia de este detrusor hiperactivo, como ven ustedes, tiene una hiperactividad este detrusor, o de una estrechez uretral, que es un flujo continuo, continuo, continuo y dura un montón porque básicamente la uretra está estrecha. Este nuevamente es un varón de 70 años con flujo normal. Y aquí vemos el Qmax 18.5, 5, 10, 15, 18.5. Y el tiempo ha durado 13.5 segundos, lo cual está muy bueno, ¿no? Y ha vaciado un volumen de 158 mililitros. A diferencia de este otro paciente, el Qmax está en 7, y como les decía, el tiempo de vaciado ha durado casi 70 segundos, ¿no? ¿Qué medicamentos conocemos para tratar la próstata? Está toda esta serie de fitoterapia, que de aquí rescataremos algunos, pero no son pues, el sopalmeto tal vez es uno de los más utilizados, el Serenoa repens es otro de los productos, el Cefazabal también es uno de los productos que más se utiliza. El Cefazabal, el Sofalmeto y el Serenoa repens son los productos que más se utilizan en cuanto a fitoterapia, ¿no? No está bien conocida la forma de acción. Se ve que es un antiinflamatorio, se ve que puede haber disminución de la testosterona ligada a proteína, un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Se especula, pero no existen bases científicas. Y como les decía anteriormente, si tiene síntomas leves el paciente, lo observamos. Si tiene un IPSS de 8 a 19,
tratamiento médico versus quirúrgico. Lo discutimos con el paciente y de 20 a 35, evidentemente, ya un tratamiento quirúrgico. Sabemos por diversos estudios que a nivel del cuello vesical y de la próstata tenemos adrenoreceptores, receptores alfa adrenérgicos. Por esta razón es que nosotros vamos a dar bloqueadores alfa para poder tratar a estos pacientes. Y estos medicamentos se descubrieron básicamente cuando se estaban haciendo investigaciones para el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día ya tenemos específicamente para los alfa-1A que están en la cápsula y el estroma prostático y el cuello vesical, y el efecto del bloqueo es disminuir el tono del cuello de la vejiga y de la próstata, ¿no? Los otros subtipos de receptores, básicamente cuando se estudian problemas de hipertensión. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, ya lo vimos, es porque hay estos receptores a nivel del cuello de la vejiga, y desde mucho tiempo antes se han utilizado bloqueadores alfa no selectivos. Esto ya no se utiliza más, por ejemplo, solamente lo he colocado para ver que existían esos productos. Los alfa-1 bloqueantes actúan sobre la obstrucción. Va a haber una mejoría significativa, aunque muy discreta, de la sintomatología, sobre todo el flujo máximo, el chorro máximo y el volumen residual, y la calidad de vida de los pacientes tratados con diversos alfa bloqueadores versus placebo. Una revisión sistemática de ensayos clínicos con alfa bloqueantes mostraba una mejoría del 14% del IPSS, con una reducción del 29% de la orina residual y una mejoría de 1.5 mililitros por segundo del Qmax. Algunos conocidos de antes, la prazosina, alfusocina, indoramina, no se usan más, la terazocina, doxazocina. La que seguimos utilizando hasta ahora es la tamsulosina, ¿no? Estos ya no se utilizan. Y la tamsulosina, que tiene muchos nombres comerciales, Flomax, Ecotex, Omnic, Tamsulon, Prostacil, fue aprobada por la FDA, es selectivo del alfa-1A. Sin embargo, por favor, llamo la atención porque estos productos pueden disminuir el volumen del semen. También en algunos pacientes puede provocar cierto grado de disminución de la libido. Entonces son temas que tenemos que advertir a nuestros pacientes, sobre todo si son jóvenes, que estas circunstancias se pueden dar. Yo tengo un paciente que incluso se quedó, bueno, no eliminaba semen, que luego se fue recuperando una vez que suspendió el medicamento, y era un paciente joven, ¿no? Y por alguna razón él empezó a tomar, y como le fue bien, no consultó probablemente con su médico por ser una persona joven que debería de tomar un tiempo determinado nada más. El otro gran bloque de medicamentos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Disminuyen los niveles de dihidrotestosterona, no alteran la testosterona ni la LH. Se requiere tiempo. Lo que se ha visto que con estos inhibidores de la 5-alfa reductasa actúan sobre el tamaño de la próstata, pero puede haber efectos colaterales como disminución de la libido, impotencia, disfunción eréctil, se ha visto en varios casos, útil en pacientes con próstata crecida, pero también altera si yo tengo un paciente que está con inhibidor de la 5-alfa reductasa, el antígeno prostático que me dé, que tenga, lo tengo que multiplicar por 2 porque, digamos, enmascara el valor real del antígeno prostático. El finasteride actúa reduciendo el tamaño prostático, pero tiene que tomar un buen tiempo. Disminuye los niveles de dihidrotestosterona porque inhibe la 5-alfa reductasa. Como ven acá, requiere un mínimo de 6 a 12 meses y más para ver su acción. En lo personal he visto que actúa muy bien en un paciente que por un aneurisma de aorta no recomendaba al cardiólogo que sea operado, y bueno, estuvo largo tiempo con su tratamiento y se vio que mejoró mucho a la flujometría su chorro urinario y mejoró sus síntomas también.
y él tuvo una calidad de vida mejor. Es que tenía muchísimos problemas, no solamente era el aneurisma, no lo querían operar porque era obeso, porque era diabético y tenía, bueno, varios temas, ¿no? Hay medicamentos, sin embargo, hoy en día que combinan el efecto de un alfa bloqueador con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Productos comerciales tenemos el Tamsulon Duo, el Duodar y el Prostacil Plus, ¿no? Hay indicaciones, sin embargo, para cirugía, por ejemplo, una retención urinaria recurrente o infección urinaria recurrente, macrohematuria, cálculos en la vejiga, insuficiencia renal o enfermedad refractaria a tratamiento médico. Gente que está tomando de repente 6, 12 meses y se ve que absolutamente no hay ningún cambio. ¿Qué terapias, qué procedimientos conocemos? La cirugía abierta convencional, que es la adenomectomía laparoscópica también, la resección transuretral, que por años fue el gol estándar, hoy ya fue desplazada por el láser, el TUNA, que es el Transurethral Needle Ablation, que son unas agujas que se introducen a nivel del adenoma que ha crecido y que por acción del calor va a provocar una deshidratación de la célula con disminución. Convertir una uva en pasa, por ejemplo, ¿no? La electrovaporización y la terapia láser. La palabra láser viene, son siglas, Light Amplified Stimulate Energy Radiation. Hoy en día el láser ya no se utiliza como se usaba antes, ¿no? El láser ahora se utiliza como un bisturí. Antes se aplicaba la luz de láser para provocar que disminuyera el adenoma. No teníamos tejido para estudiar y además era muy irregular, porque había zonas donde disminuía mucho el tejido y zonas que no. Con eso se fracasó. Hoy en día se hace resección con el láser, el adenoma se coloca a nivel de la vejiga y ahí a través con un morcelador se retira el adenoma, ¿no? En algunos casos se puede utilizar los stents uretrales, básicamente para personas de muchísima edad, igual que los stents que se utilizan en cardiología para abrir la arteria. Acá se utiliza para abrir la uretra, pero en personas que por la edad o por alguna comorbilidad no pueden ser sometidos a anestesia, porque el stent se puede colocar bajo visión directa, ¿no? La adenomectomía abierta sigue siendo una opción de operar, sobre todo con próstatas grandes o en espacios en donde no cuentan ni con el láser, ni con la laparoscópica, y menos con la robótica. La robótica no existe en nuestro país para nada, absolutamente, ¿no? Pero en otras partes del mundo ya se está utilizando. O cuando hay presencia de cálculos vesicales muy grandes, o con divertículos. Entonces son estos pacientes que deben de ir a este tipo de cirugía, ¿no? La resección transuretral, que como les decía, por mucho tiempo fue el gol estándar, tenía menores complicaciones que la cirugía abierta, menor incontinencia, menor infección, bajo costo y rápido retorno a las actividades diarias. O sea, era una ventaja interesante, pero en la época que se empezó a utilizar había la intoxicación hídrica, que eso quedó solucionado porque ya no se utiliza agua para poder resecar una próstata, sino con los aparatos bipolares ya se utiliza suero. Antiguamente se absorbía el agua y provocaba un cuadro de hiponatremia dilucional, ¿no? Insuficiencia cardíaca por sobrecarga, y los pacientes terminaban con confusión mental, náuseas, vómitos, colapso vascular. Entonces, la resección transuretral, aquí vemos que estamos ingresando en diversos espacios. Aquí se ve, por ejemplo, la próstata con el verum montanum para empezar a hacer ya la resección. Este es el famoso aparato, el resectoscopio, y lo que se va a hacer es sacar lonjas del adenoma de próstata, y debiendo de quedar totalmente evacuada todita la celda prostática es cuando uno ha hecho una adecuada resección transuretral. Como les decía, hoy en día ya se hace una resección bipolar,
que nos permite utilizar el suero fisiológico. Con ello no hay ningún riesgo de intoxicación hídrica, ¿no? The UroLift system is a proven minimally invasive technology designed to relieve urinary symptoms and improve quality of life. Minimal side effects for men with an enlarged. Aquí se está ingresando, ¿no? Y podemos ver, evidentemente, cómo el cistoscopio ingresa hasta la vejiga. Y esta es una técnica del UroLift. El UroLift es cuando tenemos dificultad para que los pacientes soporten una cirugía muy larga, se colocan estos ganchos que van desde la uretra hacia la cápsula, bajo visión, ¿no? De modo tal que se va abriendo esta parte de la uretra prostática. Es digamos, un mecanismo que nos permite actuar rápido en pacientes que no pueden tolerar una cirugía un poco larga, ni recibir una anestesia que dure un cierto tiempo, ¿no? Este es un aparato y consiste, a diferencia del stent que se coloca aquí, esto se está viendo bajo visión, la uretra, para poder calcular bien y colocar en este espacio, acá ven, se coloca como si fueran grampas, de modo tal que queda ya la uretra abierta, ¿no? También tenemos la laparoscopía prostática. Esta es como ven, la curva de aprendizaje es un poquito larga. Al inicio, digamos, son operaciones que duran bastante porque hasta adquirir la técnica apropiada, ¿no? Pero es otra de las formas que tenemos de resolver este tema. La robótica. Este es el robot, el Da Vinci, se creó por primera vez para hacer una cirugía de vesícula a larga distancia. El paciente estaba en Estrasburgo y el operador estaba en Estados Unidos, ¿no? Porque lo que actúa son los brazos del robot, y el operador aquí está dentro de la sala, pero bien podría estar en cualquier otro lugar, ¿no? Como les decía, ha sido incluso transatlántico. El debut del robot que existe es el Da Vinci, que en Sudamérica creo que somos el único, nosotros y Bolivia son los países que no tenemos todavía el robot para ningún tipo de cirugía. Entonces, sin embargo, es un avance mejor que la laparoscópica, porque a veces el trabajar con los brazos suspendidos podían provocar un poquito de cansancio en los brazos. Sin embargo, acá, como vemos, el operador tiene los brazos reposando y lo que se colocan son los terminales en los dedos, y las pinzas y el brazo robot tienen muchísimo movimiento y es una técnica muy buena, ¿no? El láser, como ya les decía, hay varios tipos de láser: thulium, holmium y el láser verde. Ahora se vaporiza o se provoca ablación o enucleación. El láser de neodymium YAG es una emisión láser en estado sólido. Cuando pasa a través de un cristal de potasio, el titanil fosfato dobla su frecuencia y divide por 2 su longitud de onda. En realidad, estos temas no lo tengan en cuenta, simplemente lo he colocado yo para que vean ustedes cómo actúa el láser. Sin embargo, esto no va a ser motivo de preguntas tampoco en el examen, pero para que sepan cómo actúa, ¿no? Cómo actúan los diversos tipos de láser. Eso lo tienen en el aula virtual, está colgada la clase, pero esto es solamente un poco de información de cómo los tipos de láser que existen para poder solucionar el problema. Lo que ya no se da es el láser antiguo, en donde el operador tenía que estar muy bien protegido, ¿no? Se protegían todos los que estaban en la sala y era la luz que actuaba para vaporizar el tejido, y el problema que traía era que si se encontraba con una parte de fibrosis en el tejido era muy irregular. Hoy en día ya no se utiliza esto. Hoy en día, miren, el láser actúa como si fuera un bisturí, retirando todo el adenoma. Acá ya ha sido eliminado de este lado, queda totalmente, es como si fuera una operación abierta.
y todo esto va a ir a la vejiga. Y una vez que el adenoma ya está en la vejiga, se utiliza este aparato que es un morcelador que, vamos a decir, destruye todo el adenoma y permite la aspiración del tejido. Muy bien, ahora sí vamos a dejar de compartir. Ahora sí podemos ir a las preguntas en el chat. A ver, voy a leer el chat. Con respecto a la prevención en infección urinaria, usted mencionó evitar espermicidas y diafragma. Esto es para pacientes ya contagiados. ¿Cómo ocurre ese proceso de contagio con esos? Ok. No, esto es para los pacientes en general. Lo que ocurre, antiguamente sobre todo se utilizaban muchos productos que eran espermaticidas, que mataban a los espermas, cambiaban el pH a nivel de la vagina. Algunas personas utilizan diafragma. El diafragma es un aparatito que va dentro de la vagina también, ¿no? Para evitar que el espermatozoide pueda ingresar por el cuello del útero. Entonces, ya no se utiliza mucho, pero sin embargo hay personas que todavía lo siguen utilizando. Entonces, en ese tipo de pacientes, uno se les recomienda evitar ese uso porque al cambiar el pH normal de la vagina, puede dar lugar a que las bacterias puedan ingresar y estar presentes, digamos, y poder ascender incluso o infectar, desarrollarse en la vejiga, ascender hacia el riñón y provocar una pielonefritis, ¿no? Es básicamente por eso. No es que ellos, digamos, estén infectados, ¿no? Definitivamente no, pero sobre todo cuando hay pacientes de alguna edad o que por costumbre algún ginecólogo le ha recomendado el uso de diafragmas para evitar como un método de planificación, hay que tener cuidado en recomendar que deben de tener muchísimo cuidado, sobre todo en la prevención. La prevención sabemos que es más frecuente en mujeres. Es decir, a partir de ahora, yo por lo menos con mis pacientes les digo, usted no puede hacer deposición en la clase, en el colegio, en la universidad, en la oficina, en ninguna otra parte que no sea su casa. ¿Por qué? Porque las bacterias, dependiendo la virulencia de las cepas, tienen mayor o menor rapidez para invadir la parte urinaria. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. Otra cosa bien importante, que ese fue un error mío, lo reconozco, como yo dictaba esta clase presencial, terminó la clase y una alumna me preguntó y efectivamente tenía muchas infecciones. Por eso siempre examinen a sus pacientes. Pero como era después de la clase, le dije, bueno, que tenía que tener en cuenta todo lo que habíamos conversado en la clase. Y ella seguía con infecciones, hasta que le dije, bueno, vamos a examinarla. Un factor bien importante es el examen. Resulta que la alumna no tenía prácticamente periné. El periné es la distancia entre el ano y el introito vaginal. Ella tenía prácticamente un periné inexistente. Había nacido con este problema. A ella tuvimos que operarla para construirle el periné, para alejar el ano de la vagina. Habida cuenta que era una persona joven y que con el tiempo iba a salir embarazada, iba a tener sus bebés, entonces el hecho de tener un periné prácticamente inexistente la hacía proclive a coger cualquier bacteria, aun cuando ella se esmerara en tener una higiene. Pero fundamental en las infecciones urinarias, yo diría que el 80% de las infecciones se combaten teniendo en cuenta simplemente dos cosas. Evacuar el intestino todos los días, porque hay personas que son sumamente estreñidas de manera ilógica porque no comen mucha fibra, porque no toman la suficiente cantidad de agua. Entonces son heces que se mantienen por un tiempo X en la ampolla rectal. Y como yo les decía, a ese nivel se absorbe mucha agua y va a tener
mayor dificultad porque van a tener heces muy secas, ¿no? Entonces, no contribuye para nada en ayudar. Y en segundo término, después de la evacuación, el hombre es un animal de costumbres. A todo se acostumbra uno. Yo he tenido pacientes que han sido súper estreñidas, que evacuaban a cualquier hora del día y ahora son relojes suizos. Es decir, que van de la cama al baño, evacúan, se limpian con papel higiénico y se meten a la ducha. El ideal, la ducha, que si no tienen ducha, no cuentan una jarra con agua para poder hacer la higiene. El agua que corre es el único medio más importante para eliminar, porque recuerden que en el ano tienen pliegues. Ni los pañitos húmedos sirven, por si acaso, ¿no? Además que vinieron un lote vino contaminado, pero yo generalmente no recomiendo el agua que corra, jabón, aunque no sea pH neutro, bueno, cualquier jabón, el jabón de baño sirve perfectamente bien. Y comentar con nuestros pacientes que tienen que tomar mínimo 1,5 litros de agua al día. Eso les va a servir para todo. Mejora la evacuación, mejora, bueno, saben ustedes que nuestro cuerpo está formado en gran porcentaje por agua y eso definitivamente nos va a ayudar muchísimo a tener una vida más saludable, ¿no? Hay evidencia de que el aumento de testosterona como prevención en el adulto mayor disminuye la ocurrencia de la hiperplasia prostática. No, lo que hay evidencia más bien es lo que hay evidencia es que la disminución de testosterona, no el aumento al contrario, incluso se discutió en un determinado momento que la aplicación de testosterona, porque al igual que hay menopausia de la mujer, hay la andropausia en el varón. Entonces se empezó a recetar testosterona, muchas veces en gel para que se apliquen a nivel del deltoides los pacientes, y surgió por ahí la duda de que si esto no conllevaría al cáncer de próstata, ¿no? A mayor posibilidad de cáncer de próstata. Sin embargo, la hormona masculina lo que está ligada es al desarrollo del adenoma y al desarrollo de cáncer de próstata también. Tanto es así que antiguamente utilizábamos para el tratamiento de cáncer de la próstata estrógenos. El dietiletilvestrol era un estrógeno femenino que se daba a los pacientes con cáncer de la próstata. Se paró eso básicamente porque había pacientes que desarrollaban ginecomastia, pero también una pelvis ginecoide, pero además de eso, problemas a nivel de accidentes vasculares, ¿no? Entonces, hoy en día hay antiandrógenos, que lo van a ver cuando hagan la teoría de cáncer de la próstata. Lo que se utiliza ahora son antiandrógenos, que compiten, digamos, con los andrógenos, con la testosterona. Entonces, a su pregunta del doctor Juan José Pastor, no hay esa evidencia, al contrario, como le digo. Por ejemplo, se decía que los eunucos, o sea, los antiguos castrados, no iban a tener crecimiento de la glándula prostática, ¿no? Se decía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, queridos alumnos, la clase la van a encontrar en el aula virtual. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, y cualquier cosa voy a escribirles en